Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a Reflexiones y Pensamientos Bíblicos con Élida. Y su servidor, Rafael Cavazos. Así es, así es. Estamos en Reflexiones y Pensamientos Bíblicos. Y gracias por estar con nosotros en este tiempo compartiendo pues su palabra. Es muy importante y gracias por todas las personitas que han estado compartiendo estos videos, estas cápsulas. Hoy vamos a tener un tema tremendo. Así es, tremendo, que viene siendo parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. Viene siendo las prudentes y el otro grupo de las insensatas. Ok, entonces quiere decir que vamos a estar viendo una parábola de las 10 vírgenes, pero que hay una separación de las prudentes y de las insensatas. Y de las insensatas, sí, así es. Perfecto, entonces para que vayan poniendo cuidado a ver cuáles son unas y cuáles son otras, y a ver en cuál categoría te podrías tú poner, mi amado, mi amada. Así es. Tú lo vas a decidir, no nosotros. Y pues nos vamos entonces al verso 1. Al verso 1 de Mateo 25, del 1 al 13, y nos habla de esta manera. El 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Fíjate, qué interesante. En los anteriores hemos hablado del reino de los cielos. Sí, así es. Al estar aquí en este verso número 1 de las 10 vírgenes, que habla de las 10 vírgenes en Mateo 25, aquí nos está hablando, entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Ajá. Fíjense nada más, la importancia de esto. El reino de los cielos, aquí Jesús lo hace semejante a esas 10 vírgenes. Exacto. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Correcto. ¿Qué quiere decir? Que en este pasaje, en esta parábola, el Señor nos está diciendo que hay un reino. Hay un reino. Que hay un reino celestial. Correcto. Que es el reino de los cielos. Amén. Que son las moradas del Señor Jesús. Las moradas. O la morada de Dios. Entonces, pongamos cuidado porque aquí habla de las prudentes y de las insensatas. Mire lo que dice el verso 2. El 2 nos dice así: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aquí empieza a ver la división de las 5 y 5. Las 5 prudentes y las 5 insensatas. Las 5 insensatas. Pues yo te decía ahorita, mi amado, mi amada, pues tú ve en qué lugar te podías acomodar. Claro. ¿En qué grupo? Sí, es muy personal. ¿Por qué? Porque las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, no estuvieron preparadas con una botellita especial. Correcto. O un jarrito con una recipiente ahí para tener más aceite. Correcto. Porque se les podía agotar lo que tenían. Exacto, así es. ¿Por qué? Porque las lámparas normalmente pues tienen van un consumiendo. Tiene un límite nada más y tienes que rellenar. Claro, ¿verdad? así Entonces, esto es nada más para que vayamos tomando en cuenta que el reino de los cielos es semejante a estos 10 vírgenes. Pero que 5 eran prudentes, pero que 5 eran insensatas. Insensatas, así es. Vamos a ver qué dice el verso 4. Así es. El verso 4 nos dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ok, Ahí mira, está. Qué interesante. Ahí está. Mira qué interesante. Dice, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, junto con las lámparas. Correcto. Pero aquí hay algo que es bien interesante, y dice el verso 5, y tardándose el esposo, se empezaron a dormir. Estaban cabeceando. Y se durmieron. Entonces, y esto viene a mi mente ahorita. Sí. ¿Cuántas veces se ha escuchado, porque nos lo han dicho a nosotros mismos personalmente? Sí. No, hombre, ese cuento desde cuándo que se está diciendo. Sí. De que el Señor viene, y tal. Nunca vino. No ha venido, sí. Pero así es. Por eso me gusta esta parábola. Correcto. Para los que piensan de esa manera. No, hombre, este cuento es viejísimo. Pues sí, es viejísimo.
Sí. Pero el Señor nos sigue dando todavía la oportunidad. La oportunidad, sí, así todavía nos sigue dando la oportunidad hasta este instante, hasta este momento. Sí. Porque de que el Señor va a venir, va a venir. Va a venir, claro. Entonces, claro que sí. Veamos qué sigue diciendo. Vamos a ver la Escritura aquí en el verso 6. En el siguiente, y dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mira qué interesante. A la medianoche. A la medianoche. Mira, hay un pasaje bíblico que dice sí. que será como el ladrón que viene a la medianoche. A la medianoche, sí. Los ladrones normalmente no van temprano o no visitan, y más en ese entonces, ¿verdad? En ese entonces, ya. Y todavía, de hecho, ellos se tratan siempre de buscar la oscuridad. Ok, dice que se vio un clamor, o sea, alguien que empezó a decir, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Pero qué hicieron las vírgenes? Bueno, pues se levantaron. Se levantaron. Al oír que ya venía, bueno, pues vámonos, y arreglaron sus lámparas. Ok, entonces quiere decir que las 10 tenían sus lámparas. Tenían sus lámparas, sí. Ok, entonces vamos a ver qué nos dice el verso 8. Bien, el 8 nos dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Oh, ya empezaba a haber un problema. Sí, sí. La mitad de ellas tenían sus lámparas, sí, pero no tenían el suficiente aceite para poder salir a la calle, a buscar del esposo, para recibirle. Para recibirle. Entonces, le dicen, danos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O quiere decir que no estaban preparadas. No estaban preparadas, correcto. Entonces ya aquí ya empieza a haber un problema. Una dificultad, pues sí. Entonces, fíjese bien lo que dice el verso 9. El 9 nos dice así, dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ok, quiere decir que a ellos también les costó. Pues dicen, vayan a comprar. Sí. O sea, ellos se prepararon, ellos compraron, ¿verdad? Pero me gusta lo que dice aquí el verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, con mucha sabiduría, miren, para que no nos falte a nosotros ni a ustedes, pues vayan con el que vende el aceite. Exacto, así es. Así ni les falta a ustedes ni nos falta a nosotros, porque si yo te voy a dar... Se me va a acabar a mí, pues sí. Entonces ya no vas a ser nada más parte de prudentes, sino que ya todas van a ser insensatas. Insensatas, ¿verdad? claro. ¿Por qué? Porque te pusiste a dar cuando a ti te iba a hacer falta. Exacto. Entonces, esa es la preparación o del estar en esa preparación de poder estar siempre listos y preparados para cualquier momento en que el Señor pudiera venir por su iglesia. Así es. O sea, por la novia. Eso es precisamente lo que el Señor nos habla y nos dice a cada momento. Así es. Que estemos listos y preparados porque no sabemos el día ni la hora en que Él vendrá. Así es. Aunque se ha tardado, qué bueno que se ha tardado, porque nos está dando más oportunidad de estar listos y preparados para el encuentro con el Señor. Sí, sí, así es. Vamos al verso 10. El verso 10 nos dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Aleluya. Tremendo. ¿Se ve? Sí. Dice aquí, ¿están viendo? ¿Y se cerró la puerta? Y se cerró la puerta. Dice que mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Pero dice, y se cerró. Y se cerró la puerta. La puerta. Y se cerró la puerta. ¿Qué significa esto? Y se cerró la puerta. Que para las que no habían llegado, ya iba a ser demasiado tarde. Sí. ¿Por qué razón? Porque no estaban preparadas. Como cuando Noé. ¿Verdad? Sí, que se cerró la puerta y los que se quedaron, se quedaron. Sí. Entonces, vamos al verso 11. Bien, el verso 11 nos dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pues sí, ahí estaban, afuera, ya me imagino. Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. Y no se abría la puerta. No,
No, y ya. Sí, llegaron hasta la puerta, tocaron. Señor, Señor, ábrenos. ¿Pero qué dice el verso 12? Así es. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Viste, ahorita vemos el 13. El 12 dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo. O sea, de verdad les digo, no las conozco. Que no las conozco. Así es. Entonces, miren, esto me suena a cuando decían, bueno, yo tengo mi religión. Hey, así es. Yo tengo mi religión. O sí, no, yo voy al templo, yo voy a una iglesia, como se dice tradicionalmente. Miren, dentro de las más antiguitas quizás, pues son las metodistas, las bautistas, las presbiterianas, las nazarenas, las pentecostales, y etcétera, etcétera. Hay muchísimas, hay muchas, no las voy a mencionar todas porque pues es muy difícil. Pero no se trata tampoco de mencionarlas a todas. No. Simplemente darnos cuenta de que existen muchas. Correcto, así es. El problema es, ¿estamos preparados o no para la venida del Señor? Y esta parábola el Señor la está dando porque Él sabe que mucha gente no está preparada. Sí. Y que esta es la oportunidad de prepararnos para ese encuentro con Él. Correcto. Porque Él va a venir por su iglesia, la que debe estar ataviada como una novia. Preparada. Y va a venir por su pueblo. O sea, y no está hablando de una persona en lo particular como novia nada más, sino como iglesia, como grupo. Como un grupo. Como un grupo de personas. Ya muchos ya se nos adelantaron, pero para el Señor eso no es un problema, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es, amén. Y Él va a sacar de esa fosa, aunque hayan sido quemados, que hayan sido como hayan sido, que hayan desaparecido en el mar. Que nada para imposible. el Señor no hay nada imposible. Exacto. Nada imposible hay para Él. Dice, mas Él responde, no los conozco. Imagínate tú, mi amado, mi amada, que tú no estés preparada y que te digan, a ti no te conozco. Tremendo. Pues sí, pero yo tengo mi iglesia, yo tengo mi religión. Pues sí, la tendrá. Pero no te conozco. ¿Y sabes por qué? Lo que nos está diciendo aquí el Señor es no que tú pertenezcas a una congregación determinada, sino que tengas la relación. Así es. Una relación determinada con el Señor. Así, bien determinado. Es decir, Jesús está en mi vida, Jesús está en mi corazón. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él está conmigo. Yo le recibí, yo le acepté. Y yo hago lo que Él ordena a través de su palabra. Soy hija o soy hijo de Dios. O sea, ¿sí? No importa en qué organización estés en un momento dado. No, eso no importa. Siempre y cuando se predique la palabra de Dios. Claro. Eso sí, si no se predica la palabra de Dios, pues es imposible eso. Así y si tú estás escuchando la palabra de Dios y tú ya hiciste una decisión completa, perfecta, y tú mantienes esa relación con Dios, tú puedes ser de las preparadas. Así es, amén. Pero si no, entonces, no hace que seas de los insensatos que no estaban preparadas. Aunque tenían la lamparita, a lo mejor tienes una Biblia, pero no tienes el aceite. O sea, ahí está, cuando estás hablando del aceite, es la preparación, el estar siempre en esa relación. En esa relación constante. Así es. Y el 13 nos dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese es el problema. Hay que estar velando, porque no sabemos ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir por su iglesia. Amén, así por su novia. Cuando estamos diciendo por la novia, es como las vírgenes que estaban esperando a su marido. Sí. Amén. Entonces, mi amado, mi amada, yo creo que este pasaje es muy interesante, como para tomarlo en cuenta. Amén. Quizás como nunca lo has hecho. No importa qué religión tengas en un momento dado. Así es. Siempre y cuando la base de la fe en la que tú participas sea estrictamente bíblica. Amén, así es. Porque es la palabra de Dios la que te va a ayudar a tener tu lámpara encendida y con aceite suficiente. Amén, así es. Si no, entonces sí tienes tu religión, pero a lo mejor no tienes la relación personal con el Señor. Porque todo esto cae en la categoría personal. Personal, es muy personal, claro. La relación personal con Dios es individual, aunque nos reunamos con los demás, pero la relación es de carácter personal. Muy personal.
Mi esposa lo tiene que hacer en lo personal, yo lo tengo que hacer en lo personal. Amén, así y es. si los dos lo hacemos juntos, qué bueno. Amén. Como ahorita que estamos aquí haciendo este programa, esta es. reflexión, esta cápsula. Pero independientemente de eso, ella en lo personal tiene que hacerlo y yo lo tengo que hacer en lo personal. Amén. Es como cuando vamos a comer, pues bueno, ella come lo de ella y yo como lo mío. Claro. O sea, cada quien en su platito. No nos comamos primero el de ella y luego nos comemos el mío. No, No. cada quien en lo personal. Así Se es. sirve sí. y a comer, ¿verdad? Entonces, la lámpara y el aceite vienen a hacer exactamente lo mismo. Así es. Amén. Entonces, Amén. mi amado, mi amada, si tú no has, para empezar, recibido al Señor Jesús en tu vida, en tu corazón, es necesario que lo hagas. Así es. ¿Qué tienes que hacer? Pues decirle, Señor, aquí estoy. Reconozco. Ándale. Reconozco. Reconozco que he fallado. Reconozco que he estado dormido. Reconozco que he estado en la ignorancia. Reconozco. Pero tienes que reconocerlo delante del Señor. No de nosotros. No. Es que delante del Señor. Volvemos a decir, es muy personal. Muy personal. Y si tú le aceptas y le recibes, ya pasas a ser de la familia de Dios. Ya pasas a ser de las prudentes. Nada más que mantente con tu aceite y tu lámpara encendida. Seguir buscando, claro. Eso no para hasta que Él venga. Amén. Y si nos toca primero irnos nosotros antes de que Él venga, entonces Él va a saber. Correcto. Entonces, es lo que tenemos que hacer, mi amado. Es lo que tenemos que hacer, mi amada. Amén, así es. Porque toda la gente que han muerto ya y que el Señor todavía no viene, el Señor sabe de ellos. Amén. Nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. No. Porque para el Señor no hay nada, absolutamente nada imposible. Nada imposible hay para Él. Entonces, te recomendamos. Les recomendamos, claro que sí. Que se acerquen al Señor. Lo tomen como su Señor, como su Dios, y que tomen la Biblia como el recetario espiritual de Dios para la humanidad. Ahorita que todavía hay tiempo. Y así es. Permítanos hacer una pequeña oración, porque el tiempo ya se nos ha ido, se ha alargado esto un poquito. Así es. Pero yo quiero orar por ti. Queremos orar por ti. Sí, amén. ¿Nos lo permites? Entonces vamos a orar. Señor, mi Cristo, alabamos su santo nombre, Padre. Le adoramos, le bendecimos, le honramos y le glorificamos. Señor, que este mensaje que usted nos está dando, Señor, a través de este pasaje bíblico, mi Dios, que usted lo use para que mucha gente, Señor, pueda venir a sus pies, Señor. Y Padre mío, nosotros solamente les apoyamos en la oración, pero usted, Señor, quien les dé la bendición completa. Y a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado. En el nombre de Jesús. Si necesitas más apoyo, simplemente escríbenos. Así es. Pero si no necesitas más apoyo, y tú ya hiciste la decisión, adelante. Sigue buscando más y más y más del Señor. Te felicitamos en el nombre del Señor. Y permite que Dios bendiga tu vida, hoy y siempre y por la eternidad. Aleluya, sí, Señor. Para la gloria del Padre, en Cristo Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, amén, por su amor. Amén. Su misericordia es grande. Pues ahí tienes para el apoyo de la oración, si es que lo requieres, lo necesitas. Así es, bendiciones. Y escríbenos a hoy.oramos@gmail.com o bien a rafaelidatv@gmail.com. Y gracias por acompañarnos en esta cápsula tan importante y gracias por compartirlo entre tus amistades y familiares. Bendiciones a todos y cada uno y les amamos en el amor del Señor. Amén. Bendiciones. Bendiciones.